Pónganse en pie. Amén. Muchas gracias. Listos. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató, con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Igual que hoy más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libre mi alma de temor. Lo obedecí, me rescató, con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, libre mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Amén, hermanos. Y un himno más antes del mensaje, 658. Su gracia es mayor. Listos. Amén. Cantamos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, gracias a Dios que podemos alabar a nuestro Señor, glorificar su nombre. Qué bendición es poder estar en la iglesia en el día de hoy. Vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias. Vamos a alabar su nombre. Vamos por favor a Salmo 100. Salmo 100. Y este no es mi texto, solo quiero clase para los niños. Niños, esperen niños. Esperen, no hemos empezado el mensaje todavía. Salmo 100. Vamos por allá, por favor. Salmo 100 dice, cantad, amén, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con un espíritu triste, con un espíritu cargado, amén, con un espíritu deprimido, no, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con ¿qué? Acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad permanece por todas las generaciones. Hermanos, así es el espíritu que Dios quiere de nuestra iglesia. Este es lo que debemos tener en nuestros corazones. El mundo, el diablo y las fuerzas espirituales quieren que seamos deprimidos y tristes y faltar el gozo del Señor, pero así es nuestro deseo, es venir a la presencia de Dios y alabar su nombre y escuchar su palabra y entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Tiene un corazón agradecido esta mañana? Niños, ¿están agradecidos por lo que Dios le ha dado? Cantar alegres a Dios. El tiempo de alabanza en la iglesia no es solamente un ritual que hacemos antes de la predicación. Amén. Es algo que hacemos para glorificar a Dios. Y si a usted no le gusta cantar, no va a disfrutar el cielo, porque allá vamos a estar cantando mucho. Amén. Mucho mejor de esto, pero aquí queremos cantar alegres a Dios y servir a Dios con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Gloria a Dios. Niños, ¿ya pueden ir a sus clases? Bien puedan. Y voy a preguntar, niños, esperen, niños. Vamos a estar allá esta vez. Allá en esta clase. Bien puedan. Si faltan sillas, hay más sillas. Aquí también en el closet del club bíblico hay sillas. Bien puedan, amén. Ok, gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos en nuestras Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Vamos a leer algunos versículos que hemos leído, que leímos el miércoles en la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 1. Espero que tienen su Biblia. Y vamos a leer, ¿listos? Apocalipsis 2, versículo 1. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia, antes de que continuamos, ¿pueden ponerse en pie, por favor? Vamos a leer la palabra de Dios en pie y después orar para el mensaje. Apocalipsis 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia. Y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo para estudiar tu palabra. Guíanos en esta enseñanza, Señor, mientras que estudiamos esta iglesia y el ejemplo que nos dejó. Y pedimos que podamos, Señor, aprender de tu palabra y crecer en nuestra fe y ser más fuertes para ti, Señor. Gracias por todos los que están también, Señor, mirando por el internet. Pedimos por ellos. Yo sé que algunos tenían que trabajar, algunos no fueron capaces de averiguar transporte para venir a esta hora diferente. Y, Señor, sabemos que no podemos reunirnos mañana por el toque de queda, pero gracias, Señor, que tú nos das la oportunidad de reunirnos hoy. Pedimos por este mensaje que tú puedes bendecirla, Señor, y guiarnos en todo lo que hacemos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. El miércoles empezamos a estudiar la iglesia de Éfeso. Y recuerde que es muy importante prestar nuestra atención a las 7 iglesias de Apocalipsis, porque hay 7 mensajes que Jesucristo mismo da a las iglesias locales, 7 diferentes iglesias locales, y Jesús está hablando a ellos, y estas son cartas escritas para una iglesia, y es muy importante para nosotros porque las cosas que podemos aprender de estas iglesias nos enseñan cómo agradar al Señor, y también nos enseñan los peligros que pueden fácilmente atacar y destruir a nuestra iglesia. Entonces, el miércoles estudiamos los versículos 1 a 2 y hoy vamos a continuar estudiando esta iglesia, pero vamos a hacer algo un poquito diferente. Para entender el contexto y la historia de esta iglesia en Éfeso, vamos a aprender de cómo fue aprendida esta iglesia y los peligros y sufrimientos y cosas que enfrentaron a esta iglesia, porque Dios nos da la historia de esta iglesia en el libro de Hechos. Si lea conmigo el versículo 3, dice, y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Entonces, suena bien, pero la Biblia nos dice algunos de estos sufrimientos y las cosas en el cual había tenido paciencia. Vamos por Hechos, capítulo 19, y vamos a estudiar la iglesia de Éfeso en Hechos, capítulo 19. Y aprender de ellos. ¿Listos? Hechos, capítulo 19, y dice la palabra de Dios en el versículo 1. Empezamos. Y aconteció que mientras Apolas estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del ¿quién? Del Señor Jesús. Amén. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran de todos unos 12 varones. En estos versículos vemos algo interesante. Vemos el empiezo de la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo vino a la ciudad con deseos predicar el evangelio de Jesucristo. Y él no fue el primero allá.
antes de que llegó Pablo, había 2 otros creyentes en la ciudad predicando el evangelio. Mire conmigo Hechos 18, versículo 24. Hechos 18, 24 dice, y cierto judío llamado Apolas, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de ¿quién? De Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y cuando Aquila y Priscila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Entonces vemos que los primeros predicando el evangelio en Éfeso fue este Pablo, el apóstol Pablo, pero también Aquila y Priscila eran esposos que vivían allá o predicando allá, y fueron convertidos 13 personas allá. Apolas, quien llegó a ser un gran predicador del evangelio, y también 12 discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue él quien vino para anunciar la venida de Jesucristo. Amén. Él vino para anunciar la venida de Jesucristo, y su ministerio fue preparar el camino de Cristo. Y cuando Cristo vino y empezó su ministerio, si recuerdan, él fue bautizado ¿por quién? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el trabajo de Juan fue traer a las personas a Jesús, a preparar el camino para Jesús. Y cuando Jesús vino, algo pasó. En Juan capítulo 1, cuando Jesús vino, Andrés vio a Jesús y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y sabe lo que Andrés hizo? Él dejó de seguir a Juan y siguió ¿a quién? A Jesús, porque ese fue el propósito de Juan el Bautista. Es importante entender, en la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento no tenían todo el conocimiento, y poco a poco Dios dio más conocimiento y más conocimiento, pero era la responsabilidad de los discípulos de Juan, cuando ya conocieron a Jesús, deberían creer ¿en quién? En Jesús. ¿Fue posible ser salvo por creer en Juan el Bautista? No, necesitaban creer en el Señor Jesucristo. La salvación no era en Juan, sino en Jesús. Juan dijo, no soy digno de hacer nada. Yo debo, ¿cómo es la palabra en español? Disminuir o menguar. Gracias. Ok, entonces esta es la idea. Cristo debe ser supremo. Cristo es preeminente. Amén. Cristo es número 1 y todo el enfoque es para Cristo, no para Juan. Y debemos recordar que, miren, no hay mejor hombre que Juan el Bautista. Okay? Cristo dijo esto, que no ha nacido de mujeres alguien mejor que Juan el Bautista. Pero aún él, tan gran predicador, él no quiso tener nada de gloria y honra y nada de esto. Y siempre en cualquier predicación el enfoque debe ser en Cristo. Amén. No en predicadores, no en líderes. El momento que una persona empieza a ser el enfoque de una iglesia o del mensaje, tenemos grandes problemas. Amén. Pero aquí tenemos 13 personas quienes eran discípulos de Juan. De pronto también habían más en la ciudad, pero ellos vivían en Éfeso, pero no conocían el evangelio de Cristo. Solo conocían el bautismo que Juan el Bautista había hecho. De pronto, estos discípulos eran discípulos de Juan, pero se habían ido de Jerusalén, de Israel, para vivir en Éfeso antes de que vino Jesús. Es posible, pero no conocían el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los predicadores y les predicaron el evangelio verdadero del Señor. Y ellos creyeron
en el Señor, fueron bautizados en el nombre del Señor y gloria a Dios, ellos empezaron a ser como parte del principio de esta iglesia en Éfeso. Es interesante, debemos recordar algo, no es suficiente tener solo parte de la verdad, tenemos que tener el evangelio de Jesús. Hay personas que tienen un parte de la verdad, conocen cosas en la Biblia, amén. Tienen una Biblia en su casa. Como en Romanos 10 dice, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y hay muchas personas así que de pronto aún tienen buenos motivos. Ellos verdaderamente quieren seguir la verdad, pero faltan el evangelio verdadero. Y hoy en día la idea moderna es que no importa en qué está basada su fe, lo importante es que tiene fe. Muchos dicen que, mira, usted va a la iglesia, usted cree en Dios de su manera y yo lo hago de mi manera y estamos bien. Dios nos recibe a todos nosotros iguales, pero ¿es la verdad? No. Dios demanda que nosotros seamos salvos por creer verdaderamente en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Solo por Jesús podemos ser salvos. Solo por fe en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y muchas personas no quieren escuchar esto. Dicen, ustedes son muy orgullosos en pensar que tienen la verdad. Y mira, yo no tengo la verdad, esta es la verdad. La Iglesia Bautista no tiene la verdad, esta es la verdad. Pero cuando predicamos esto, sí podemos predicar con autoridad, porque esta es la única forma que puede ser salvo, por Jesucristo. Así, es necesario predicar a todas las personas y ayudarles a entender que no es suficiente su religión. Si no han creído en el Señor, no es suficiente que son muy comprometidos a Dios. Hay muchas personas que son muy comprometidos a cosas de Dios, pero tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Necesitan el evangelio verdadero. Como Jesús dijo en Mateo 7, que van a ser muchos en el día del juicio, que van a clamar a Dios, Señor, mira todas las cosas que hemos hecho en tu nombre. Pero Él va a decir, aparte de mí, obreros de maldad, porque nunca os conocí. Y así es necesario creer en el Señor. No importa lo que desea creer, no importa la religión falsa, hay que creer en el Señor. Amén. Ok, entonces en estos versículos vemos que ellos habían creído en el Señor y ya tenemos unos verdaderamente salvos y discípulos del Señor. Y quiero decirles algo también. Yo he visto esto muchas veces. Aún en iglesias cristianas, hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, que predican parte del evangelio, pero no todo el evangelio de Jesús. Yo no sé cuántas personas han venido a la iglesia y han dicho, sí, pastor, nosotros fuimos a esta iglesia y a aquella iglesia en el pasado, y sí, conocemos al Señor. Yo les digo, bueno, gracias, bienvenido. Y ellos están en la iglesia y ellos después de algunos meses me acercan y me dicen, pastor, yo no entendí el evangelio antes, yo no creo que soy salvo. Porque en muchas iglesias predican, somos salvos por fe, pero si usted peca, usted va a perder su salvación. Entonces vuelve a ser una religión de obras, amén. Y es lo que pasó. Cuando no enseñamos la seguridad de la salvación, ¿sabe lo que pasa? Personas creen que su salvación depende en quién. En mí mismo. Sí, soy salvo por gracia, pero mañana si hago algo malo, voy a ir al infierno. Entonces su salvación depende en usted. Amén. Y mira, con sinceridad, si mi salvación, yo no fui capaz de salvarme, no fui suficiente bueno ganar mi salvación, tampoco soy suficiente bueno guardar mi salvación.
Si mi salvación, mi seguridad de salvación depende en mi fidelidad, tengo noticia para ustedes. Todos nosotros seremos condenados. ¿Hay alguien aquí que no peca cada día? Amén. Sea pensamiento, sea en palabra, sea en pecado de omisión, algo que deberíamos hacer pero no lo hacemos. Pecamos, hermanos. ¿Quién es el que nos guarda? El Señor. Este es el Evangelio, ¿ok? Él nos perdona de todos nuestros pecados. Él nos guarda, Juan 10, ¿ok? Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero cuando personas escuchan un evangelio, sí, la salvación es en Jesús, pero aquí es su lista religiosa que tienen que cumplir para ir al cielo. Este no es el evangelio, hermanos. Y debemos estar pendientes, ayudar a personas que no entienden el evangelio verdadero, que Cristo es el que nos salva y solo es el Señor Jesús que nos salva, no las buenas obras. Amén. Entonces, este es algo importante. Entonces, ellos fueron salvos, ellos ya creían en el Señor y ya está empezando una iglesia en Éfeso con unos discípulos, unos nuevos discípulos. Entonces, vamos a continuar en Hechos 19 y miramos que Pablo predicó con denuedo el evangelio y disputó con la falsa religión. Hechos 19, versículo 8 dice: y entrando en la sinagoga habló con ¿qué? Denuedo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Creen ustedes que Pablo creía en el evangelio que solo por el ejemplo de su vida? Amén. Hay muchos creyentes que creen que el evangelismo es solamente por el hecho que yo soy cristiano, personas van a observar mi vida y ellos van a venir a mí y preguntarme cómo ser salvo. Muchos creen esto, muchos lo hacen. Estuvimos en el Carmen una vez y teníamos un grupo de evangelismo y estuvimos evangelizando en el parque principal y había un pastor en el Carmen de una iglesia bautista en Medellín. No era una iglesia bautista independiente, era de otro tipo de iglesias, pero él me pidió hablar, entonces fui a un cafetera para hablar con él y él me explicó cómo había llevado ya varios años en el Carmen y él tenía deseos de levantar una iglesia en el Carmen y me dijo que no había realmente testificado a nadie ni ganado a nadie a Cristo, solamente estaba porque él creía que este era incorrecto, que lo que debe hacer uno es ir a un café y conocer al dueño un año y hablarles del clima y todo esto. Y bueno, tener amistades. Gloria a Dios por las amistades. Y este es bueno. Pero llega un punto donde debe hablar su boca y hablarle de Cristo. Amén. Y él me dijo, no es correcto estar hablando a personas directamente porque ellos deben preguntarle a usted y etcétera. Y mientras que estuvimos hablando, había personas ganando personas a Cristo en el parque principal. Y hermanos, Pablo predicó el evangelio con denuedo. Pablo no temía. Él dijo las cosas como son. Y piensa que Pablo dijo, es que no quiero hablarles porque van a ofenderse. Es que van a ofenderse. No, dijo que él los disputó en la sinagoga con denuedo. Creo que nosotros cristianos hoy en día somos demasiado tímidos con el evangelio a veces, amén. Que decimos, es que yo no sé, yo no quiero que nadie se ofende o etcétera. Dígales la verdad, sus almas están en peligro del infierno. Él predicó, y nota lo que dice aquí. Predicó, habló con denuedo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Cuando predicamos la Biblia con denuedo, con autoridad, nos tocaría disputar con la falsa religión.
y algunos van a ofenderse, pero también algunos van a ser salvos. En versículo 9 dice, pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, y pasa, va a predicar a personas y van a endurecer sus corazones, no quieren el evangelio y no van a creer. Y de hecho van a maldecir, dice el versículo 9, sino que maldijeron el camino delante de la multitud. No solamente maldijeron el camino, es una frase que describe como el evangelio, ¿cierto? De Cristo el verdadero. Ellos maldijeron el evangelio delante de todo el mundo. Dijeron, ellos son voltearepas. Ellos son traidores de Dios y ellos maldijeron a Pablo y a los apóstolos y los cristianos de la iglesia de Éfeso, a toda la multitud. Y pasa cuando predicamos el evangelio. Si usted quiere ser el amigo del mundo, no va a poder ser un cristiano verdadero y un amigo del mundo. No puede hacerlo. Dice, no, pastor, es posible que toda la ciudad nos ama y quieren que todos van a querer escuchar el evangelio. No todos van a querer escuchar. Pero ¿sabe algo? Cuando predicamos el evangelio verdadero, sí hay algunos que van a querer escuchar. Mira versículo 10. Versículo 9 dice, él se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal tirano. Y esto fue hecho por espacio de, ¿cuántos años? 2 años. Ellos no fueron desanimados, siguieron fieles, aunque estaban siendo maltratados por estos malas personas que no quisieron escuchar, pero por 2 años siguieron predicando el evangelio. Y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muchas personas pasando por Éfeso escucharon sus predicaciones y piensan que solamente estaban en la iglesia. No, estaban en la calle predicando el Señor a todos los que fueron capaces de predicar. Y dice que muchas personas de todas partes escucharon el evangelio. Hace 2 semanas aprendimos cómo fue empezada la iglesia de Colosas. Recuerde, Epafroditus. Él escuchó el evangelio, ¿dónde? Éfeso. Y llevó el evangelio allá y así empezó la iglesia allá. Todos los de esta región, habitantes en Asia, oyeron el evangelio del Señor. Y versículo 11, y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo, de tal manera que aún los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban a ellos y los malos espíritus salían de ellos. Entonces vemos que por la fidelidad de predicar el evangelio fue formada la iglesia en Éfeso y por los quienes creyeron, muchos creyendo en el Señor, y así empiezan iglesias por predicar el evangelio del Señor. Por personas yendo a un lugar y fielmente año tras año, no siendo desanimados cuando hay tiempos malos, no siendo desanimados cuando hay personas que no quieren escuchar, no siendo animados cuando personas les maltratan, les llaman voltearepas, etc. Siguieron fieles para el Señor. Nada ha cambiado, hermanos. Es igual hoy en día. Pero por la fidelidad en predicar, empezó esta iglesia. La iglesia trabajaba también, nota esto en versículo 12, en una ciudad llena de la actividad demoníaca. Mira versículo 12, en el fin del versículo, Pablo ayudó a muchos que tenían malos espíritus, personas poseídas por demonios. Y mira versículo 13. Versículo 13 dice,
Y antes de que seguimos a versículo 13, quiero decirles algo también. Pablo era un apóstol, tenía poderes apostólicos, pero aunque nosotros no somos apóstoles y no tenemos don de sanidad y todo esto, también Dios puede ayudar a muchas personas, amén. Debemos orar por las personas que tienen estos problemas. Dios es capaz de salvar a los que quieren ser salvos. Yo creo que por la oración, por el ayuno, por la palabra de Dios, estas personas también pueden ser salvas y hay esperanza por esto, ellos también. Y mira lo que pasó en versículo 13. Pero algunos de los judíos, vagabundos, exorcistas, intentaron invocar al nombre del Señor. Permíteme poner los versículos aquí para esto, listo. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Aquí para entender estos versículos debemos reconocer algo de la historia de Éfeso. En este tiempo existían muchos magos, exorcistas, brujas, todo esto en la ciudad de Éfeso. Fue una ciudad, mejor dicho, pagana, ¿ok? Hoy en día aún en Río Negro existen estas personas, amén. Conocemos las casas de brujos y estas cosas donde personas van para pedir remedios y a veces muchas malas cosas. Pero existían muchas de estas personas y estas personas por plata dieron remedios para diferentes cosas en este tiempo. Su ocupación, su trabajo fue en tener ceremonias exóticas para sacar demonios y impresionar a la gente. Y todo fue un show religioso, obviamente no de Dios y sin poder, como toda la religión falsa. Pero existían estas personas. Y en cada cultura pagana hay ejemplos de esto. Un ejemplo de esto es en Hechos capítulo 8, cuando Simón, el brujo, fue a Pedro y pidió a Pedro su poder. Él quiso dar a Pedro plata para tener el poder de Pedro para hacer milagros, ¿cierto? Porque ese era su trabajo, hacer cosas para impresionar a las personas. Puede pensar también en ¿cómo se llaman? Los magos que trabajaban para Faraón en el libro de Éxodo. Entonces, personas así. Y estas personas, judíos, vagabundos, exorcistas, ellos vieron a Pablo y notaron que Pablo estaba mandando a los demonios salir en el nombre de Jesús y estaban estos demonios saliendo. Y ellos pensaron como Simón, ay, qué bueno, podemos hacer lo mismo. Podemos ir y con el nombre de Jesús tener un exorcismo también y de pronto trajeron ellos un poquito de agua bendita, ¿cierto? De pronto trajeron unas imágenes, de pronto trajeron unos, ¿cómo es la palabra? Relicos es la palabra, ¿cierto? Religios, como los guarden, como que son como un pedazo de la cruz y cosas así que tienen como. ¿Cómo? Ok, listo. Entonces, llevaron cosas para ayudarles y pensaron, vamos a nosotros sacar demonios también en el nombre de Jesús. Y ellos prepararon hacerlo, encontraron un señor con un demonio y mandaron al Señor en el nombre de Jesús que Pablo predica, salga. ¿Y cómo respondió? Versículo 15 dice, y respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cree que tenían éxito? No, hermanos, no tenían éxito. Y quiero decirles algo, que
La religión falsa puede clamar hacer cosas en el nombre de Jesús tanto como quieren. No hace nada. Ok, voy a decirles esto otra vez. La religión falsa puede clamar hacer cosas en el nombre de Dios como quiere, pero es en vano. Es en vano. El cura puede echar agua bendita todo el día, en el nombre de Jesús, clamándole, llamando a fuego del cielo en el nombre de Jesús. Pero si no son hijos de Dios haciendo las cosas como Dios manda en su palabra, es en vano. Un perdido puede pedir, clamar a Jesús para hacer cualquier cosa sin ser regenerado por el Evangelio. Todo el día van testigos de Jehová clamando ser representantes de Dios, clamando, dicen, no, sí, nosotros también creemos en Jesús. Los mormones, sí, no, es que nosotros también seguimos a Jesús. Los curas haciendo cosas con sus cruces y su agua bendita y todo esto. Y uno puede decir, están haciéndolo en el nombre de Jesús, debe ser bueno. ¿Sí o no? Amén. Miren al Papa en la televisión y él se sonríe. Y dice, gloria a Dios y Jesús te bendiga. Él no debe ser malo. Mira cómo se sonríe. Y son engañados. Porque es hecho en el nombre de Jesús. Pero ¿qué aproveche para la eternidad? ¿Qué aproveche para la salvación de su alma? Nada. Nada. Es en vano. Las personas que van a la iglesia todo el día, todos los días, a las 5 de la mañana, están allá en la misa. Y dice, pastor, ¿cómo puede usted decir que ellos necesitan a creer el evangelio como usted predica? Mira cómo tan comprometidos son. Puede clamar todo el día en el nombre de Jesús. Si no es salvo, no aproveche nada. Si no sigue a Dios de su manera, no aproveche nada. No de mi manera, no de la manera de cualquier opinión, de cualquier predicador, de la manera que Dios dice en su palabra. Hay que seguir a Dios como Él dice que quiere ser seguido. Y cuando rehusamos hacer esto, es en vano su fe. Si usted cree que sus obras le va a ayudar, es en vano su fe. Tiene que creer que la salvación es solo en Jesús. La salvación es solo en Cristo. No se ha engañado, iglesia. En Apocalipsis 2, Cristo los dijo a los discípulos que ellos no soportaron los apóstoles falsos. No soportaron a la falsa doctrina. Debemos seguir su ejemplo y reconocer la falsa doctrina. Dice, pastor, estaban cargando Biblias, son engañadores. ¿Qué están predicando? Si no están predicando el evangelio verdadero, son engañadores del diablo. Dice, pero pastor, clámense cristianos como usted. Son pastores, ellos aman a Jesús. Oran en el nombre de Jesús, adoran a Jesús. Si no predican el evangelio verdadero, son engañadores. Y si usted sigue a ellos, caerá en trampas el resto de su vida. Porque Dios tiene su forma, Él tiene su evangelio. Y Pablo dijo, si alguien viene y predica otro evangelio que hemos predicado, ¿qué debe ser?
Anatema. Dice, pastor, es muy brusco esta predicación, porque personas necesitan escuchar esto. Dios también, quiero notar algo, Dios puede levantar una iglesia fuerte aún en una ciudad llena de actividad demoníaca. Aunque era una ciudad tan llena de demonios, tan pagana, Dios levantó una iglesia fuerte y muchos fueron ser salvos. No sean desanimados, hermanos, por estas cosas. Aquí en el oriente, especialmente en los pueblos, hay mucha actividad demoníaca, ocultismo, magia negra. Y les digo la verdad, hay espíritus atrás de estos ídolos también. Pablo habló de esto en 1 Corintios. Los que adoran a los ídolos están adorando a ¿quiénes? Demonios. Dice, pastor, ¿en serio? Esto es lo que dice la palabra. Pero hay mucha idolatría, muchas cosas de demonios, magia negra, personas poseídas por demonios. Debemos reconocer algo, Cristo es más grande que ellos. Si usted es un hijo de Dios, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Debemos entender a veces los demonios intentan molestarnos. No tema a ellos, porque ellos saben que usted es salvo, no le puede hacerle daño. Ellos buscan molestar, pero cuando ven que es en vano lo que hacen, se van vencidos. Sigue fiel aún en medio de estas pruebas. Dios puede levantar una obra grande aún en una ciudad controlada por el diablo. Mira versículo 18 de Hechos 19. ¿Estamos bien? ¿Están conmigo? Ok, continuamos. 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. Dice, pastor, yo soy una persona muy mala, he practicado la magia, el cultismo, yo he pecado tanto que no puedo imaginar. También ellos fueron salvos y siguieron a Dios, usted también puede. Aún los que habían practicado la magia, trajeron sus libros y los que quemaron delante de todos, no escondido, delante de todo el mundo, quemaron sus libros. Y contando el precio de ellos se halló ser 50,000 piezas de plata. Quemaron sus libros. Gloria a Dios. Hermanos, ellos, cuando fueron salvos, algo pasó. El Espíritu Santo empezó a venir y mostrarles cosas en sus vidas que no debe estar allá. Amén. Empezó a molestarles por sus cosas que tenían en su casa. Y ellos, sea una predicación, de pronto estaban sentados en una silla, en una prédica, y escuchando a Pastor Pablo predicar, y él estaba predicando duro contra el pecado, y con denuedo contra el pecado, y predicando la conducta santa y la piedad, y debemos echar fuera de nuestras vidas estas malas cosas, y ellos estaban sentados allá, y tengo esos libros en mi casa. Tengo estas cosas que yo sé desagradan a Dios, pero pagué tanta plata por estos libros. Tienen mucho valor. ¿Sabe lo que no hicieron? No clamaron tener libertad en Cristo y quedar con sus libros de magia en su casa. Ellos dijeron, voy a sacar estas cosas de mi vida. Y la iglesia tenía una fogata. Una fogata. Quemaron sus libros. Yo recuerdo, tenía un amigo hace años que estaba muy entregado a la música mundana, y él tocaba guitarra y tocaba todas estas canciones de metal y todo esto, y una vez estaba en una predicación y Dios le dio convicción por esas cosas en su vida, y él tomó su guitarra eléctrica y fue a una montaña y tiró su guitarra por un hueco grande, ¿cómo se llama?
superficie. Perdón por mi español, hermanos. Lo tiró y se cayó y se destruyó por las rocas abajo. Y él dijo, yo no quiero estas cosas en mi vida. ¿Sabe? Yo creo que es lo que hace falta muchas veces para tener poder con Dios hoy en día. Porque ¿qué pasó después que ellos quemaron estos libros? ¿Cuál fue el resultado? Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. ¿Sabe lo que nos hace falta, hermanos? Escúcheme bien. ¿Sabe lo que necesitamos para tener poder con Dios? Más fogata. Más fogatas. ¿Cuáles cosas están en sus casas que están quitando el poder de Dios de la Iglesia Victoria? ¿Cuáles cosas está viendo en su celular que cree que nadie le ve, que está quitando el poder del Evangelio aquí en Río Negro? Así crecía poderosamente la palabra del Señor cuando quitaron sus malas obras y los quemaron. Hoy en día, personas van a la iglesia y viven vidas sucias y las cosas que ven en la televisión, la música que escuchan, las palabras que usan, los amigos que tienen, los lugares donde van, desagradan al Señor, contristen al Espíritu Santo. Y Dios no quiere usarnos. Él no quiere bendecirnos porque Él no quiere bendecir a nuestro pecado. ¿Sabe? Yo escuchando estadísticas, ¿sabe cuántos hombres cristianos, según las estadísticas, ven pornografía? Mucho. Usted dice, es que yo tengo un poquito de esto en mi vida. Está destruyendo, no solo a usted, está destruyendo el poder del Evangelio en esta ciudad. Pero Dios quiere una iglesia santa y debemos tener fogata, hermanos, para echar la maldad y ver a Dios. ¿Sabe también lo que debe echar en la fogata? Yo le estoy predicando ya. Espero que están bien. Ok, falté 4 meses predicando en esa iglesia, ya estoy aquí de nuevo, vamos a predicar, ok. ¿Sabe lo que debe tirar en la fogata? Sus malos sentimientos contra su hermano. Estoy cansado de viendo a personas tratando a sus hermanos porque se ofendieron en algo. Y en lugar de ir a su hermano para reconciliarse, los tratan a sus hermanos mal, no los quieren ver, no los saludan. Y se sienten en la iglesia y el otro hermano se siente en esta iglesia y hay enemistad entre ellos y el Espíritu Santo no está entre 100 kilómetros de estas iglesias. Y yo puedo notarlo. Cuando uno va a una iglesia en el cual los hermanos aman el uno al otro, se reconcilian cuando haya problemas, hay un espíritu de amor y la presencia de Dios, y cuando no, es un lugar frío en el cual nadie quiere estar, incluyendo yo. Echa esta basura en la fogata para que Dios pueda trabajar entre nosotros. Así crecía poderosamente. Pero hoy en día las iglesias quieren echar todos sus pecados, sus libros, sus malas obras contra Dios, quieren echar todo debajo de la alfombra y pretender que no está allá. Son como los niños cuando les dice debe limpiar su cuarto, echan todo debajo de su cama, ¿cierto? Y empieza, hay hamburguesa vieja y ropa interior sucio y empieza a tener un olor. Este es el olor que huele en muchas iglesias porque tienen este pecado por todos lados echados debajo de. Vamos a la iglesia y, no quiero que nadie vea esto, voy a echarlo
debajo de la cama, no debe echarlo en la fogata. Y yo les voy a decir algo. Si usted es un cristiano que no le gusta tener una vida limpia con Dios, que estas predicaciones así les ofenden de gran manera y usted dice, el pastor, él quiere decir esto, y se ofenden conmigo y no quieren arrepentirse, no quieren tener una vida limpia, no quieren reconciliar con su hermano, no quiere esto o aquello, prefiero que usted busque otra iglesia. Porque yo quiero que el evangelio crezca poderosamente y solo pasa por echar a la fogata lo que desagrada a Dios. Le amo, quiero que usted siga al Señor. Pero por favor, no trae esta basura a esta iglesia. Se arrepiente y arregla su vida. No estamos aquí para jugar iglesia. Queremos que crezca poderosamente la palabra del Señor y que prevalecía. Ok. Ya que pasamos por este punto tierno, seguimos adelante. Amén. Hechos 19, versículo 23. Dice, nota cómo la iglesia de Éfeso fue perseguida por la religión falsa. Dice, y en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, y a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este negocio no se deshaga, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo. Y oyendo esto, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ellos se enojaron cuando dieron cuenta que estaban predicando contra su diosita. ¿Sí o no? Y clamaron, grande es Diana de los Efesios. ¿Sabe lo que claman aquí? Grande es María de los colombianos. Y nota que aunque todos estaban gritando y clamando esto, versículo 32 muestra algo interesante. Empezamos en 29. Toda la ciudad se llenó de confusión y arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, aún se abalanzaron al teatro. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿qué? Confusa. La mayoría de ellos no sabían por qué se habían reunido. Este es un buen ejemplo de la multitud hoy en día. Personas quieren seguir la multitud. Nadie quiere ser diferente. Nadie quiere ser extraño. Nadie quiere ser un pueblo peculiar como la Biblia dice Cristo quiere hacernos. Todos quieren ser iguales a la multitud y hacer lo que hace la multitud. Y no saben muchas veces aún lo que creen ni por qué. Si no saben qué es lo que la multitud está haciendo. Es que yo creo esto porque mis padres y mis abuelos creían eso. ¿Pero por qué? ¿Dónde se basa su creencia? ¿Dónde en la Biblia se basa esto? Es que yo no sé. ¿Cierto?
Es increíble en el Carmen viendo a personas cargando ídolos en la calle. Grande es María. Una vez Kevin y yo pasamos por ellos repartiendo folletos del Evangelio. Personas pensaron que era como imágenes de María o algo. Y deme uno. Y notaron lo que era y se enojaron mucho. Pero hacen esto, cargan María, oran, todo el pueblo, miles de personas, repitiendo lo que dicen, ¿sí? Y pregunta a uno de ellos, ¿por qué está haciendo esto? ¿Dónde en la Biblia le dice que debe orar a María? Creía que la Biblia, el segundo mandamiento es no harás imágenes. Creía que Dios dijo que solo hay un Dios y solo debe adorar a Él. ¿Por qué está quebrando los 10 mandamientos? ¿Por qué está cometiendo el pecado de idolatría? ¿Por qué está orando a una mujer que en la Biblia enseña era una mujer piadosa, pero no nada más no era una diosa? Y sabe que ninguna de ellos van a saber por qué. Solamente que este es lo que está haciendo la multitud. Cristiano, si quiere seguir a Dios, tiene que escoger salir de la multitud. No hay otra forma, no hay otra opción. Tiene que decidir en su corazón, yo voy a ser una persona peculiar. Voy a ser una persona diferente. Voy a ser una persona que para ver mi vida y mi fe y cómo vivo mi vida, personas van a decir, usted es raro. Pero solamente así puede agradar a Dios. No puede agradar al mundo. El mundo aborrece a Cristo. ¿Entiende esto? El mundo aborrece su Dios y su fe. No puede ser sus amigos. Debemos ganarles a Cristo, pero nunca va a ser uno de ellos. Y hasta que usted decide esto, jóvenes, estoy hablando a ustedes atrás. Debe tener esto firme en su corazón o nunca va a ser fieles a Dios. Yo no soy de esta multitud destructiva. Soy un hijo de Dios y voy a seguir a Él. Hasta que usted decide esto, no puede servir a dos dioses. La multitud no va a llevarle al camino correcto, dice la Biblia. La Biblia dice que la puerta es estrecha. La puerta ancha, la multitud va a llevarle a la perdición. Pero los que siguen a Dios, ellos van a ser diferentes. Entonces la iglesia en Éfeso había aprendido estas lecciones en una forma muy personal. Habían vivido persecución. Tenían miembros de su iglesia tomados por una multitud y llevados a un teatro para ser maldecidos, casi matados. Me imagino que hay muchas otras historias. Solamente tenemos un capítulo con la historia de esta iglesia, pero me imagino si fuimos capaces de ver lo que pasó allá en las décadas y diferentes tiempos, podemos ver muchos que murieron por el Señor. Esta era una iglesia que vivía en una ciudad llena de idolatría. Diana de los Efesos fue la diosa de este pueblo. Tenía un gran templo para ella. Pero gloria a Dios, Dios levantó una iglesia. Y cuando leemos, vamos a terminar Apocalipsis 2, vamos por allá por favor. Cuando leemos aquí en Apocalipsis 2, ya sabe un poquito de esta iglesia.
Mira conmigo Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Ellos quemaron sus libros. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ellos rechazaron aún los que clamaron el nombre de Jesús para su falsa religión y siguieron el verdadero camino de la Biblia. Y los hallaron mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia. Y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Hermanos, yo quiero ser una iglesia así. Quiero ser una iglesia fiel y que trabaja para el Señor y que sigue a Dios. Y creo que podemos seguir el ejemplo de esta iglesia. Este miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a continuar estudiando esta iglesia con versículo 4. Mira el versículo conmigo. Pero tenga contra ti que has dejado tu primer amor. Y este punto realmente va a colaborar muy bueno con el tema de nuestro año, para que Jesucristo en todo tenga la preeminencia. Aún en fidelidad a Cristo, aún en trabajo fuerte para Cristo, podemos quitar los ojos de Cristo, quitar nuestro primer amor, o perder este primer amor. Y vamos a estudiar esto el miércoles. Espero que vuelva a la iglesia el miércoles para escuchar esto. Pero esta iglesia nos da un buen ejemplo. Hay una fogata que debe tener en su casa esta noche. Buena noche para una fogata, amén. Hay algo que debe quitar de su vida. Ha comprometido en su corazón a Dios que va a ser un pueblo peculiar, que va a ser diferente de este mundo. Ya es el tiempo para responder el mensaje. Todos ojos cerrados, todas cabezas inclinadas, por favor. Vamos a tener un tiempo de invitación. Si Dios ha hablado a su corazón, es tiempo de responder. El altar está abierto. Si quiere venir y orar por el altar o allá en su silla, responde a Dios como Él desea. ¿Hay algo que el Espíritu Santo dijo a usted en este mensaje que demanda una respuesta? Ya es el tiempo de responder. Padre Celestial, gracias por esta iglesia. Señor, deseamos ser una iglesia fiel. Deseamos que cuando seamos juzgados en el tribunal de Cristo, que tú nos hayas fieles. Deseamos andar contigo en una forma cerca, Señor. No queremos tener maldad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, de toda maldad. Cualquier cosa que está en nuestras vidas que no está correcta. Pedimos que tú nos puedes ayudar a echar esas cosas de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles en medio de la persecución. Ayúdanos, Señor, a reconocer la falsa doctrina, evitarla. Ayúdanos a ser comprometidos a ser un pueblo peculiar, ser diferentes de este mundo. Porque solo así, Señor, puede prevalecer el Evangelio. Ayúdanos a ser un pueblo limpio. Ayúdanos a seguir el Evangelio de la piedad, como hemos aprendido.
Y si hay alguien en medio de nosotros esta tarde, Señor, que no es salvo, que hoy pueden ser salvos, que no salgan de esta iglesia sin hablar con alguien acerca de su alma. Con los ojos cerrados y con las cabezas inclinadas, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no está seguro que tiene la vida eterna? No está seguro que ha sido salvo, que ha sido regenerado y que es un hijo de Dios. No tiene certeza en su corazón que cuando muere va a ir al cielo. Si usted es en este estado esta tarde, yo quiero orar por usted. Mientras que todos tienen sus ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero invitarle a levantar su mano. Quiero orar por usted. No voy a darle pena. Solo quiero orar por usted. ¿Hay alguien aquí, pastor? No estoy seguro que soy salvo. ¿Quiere levantar su mano? ¿Alguien? Pastor, estoy preocupado por mi alma. No sé dónde voy cuando muero. Pero quiero tener esta certeza. ¿Hay alguien? Cristiano, ¿hay alguien aquí que de pronto necesita tener una fogata en su vida? Hay cosas que demandan ser destruidas. Está escondiendo pecado en su corazón, en su casa, en su celular, en su televisor, en su radio, donde sea. Dios demanda la fogata. Vamos a tener un himno de invitación. Voy a invitar al hermano Rafael, si puede venir por favor, y guiarnos en Estoy Bien, por favor. Por favor, pueden quedar allá en su silla orando, o si desea cantar el himno, bien pueda. Cantamos al Señor, Estoy Bien. Responde a Dios como Él le ha hablado. De paz inundada mi senda esté. Oh, cubra la mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, estoy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al
tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe. Fe tornarás en feliz. Ya, perdón. Ya. De nuevo. La fe tornarás en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén, hermanos, amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Vamos a terminar el culto. Los del Carmen, la buceta debe salir inmediatamente, hermano, para llegar allá en tiempo para el toque de queda. Vamos a orar al Señor, pero antes quiero pedir si hermano Alfonso y hermana Blanca pueden venir aquí, por favor, enfrente. Ellos han sido fieles a la iglesia por mucho tiempo, son salvos, fueron bautizados aquí en nuestra iglesia y conocen muy bien la iglesia, la doctrina y el pacto de fe y quieren ser miembros de la iglesia y yo quiero recomendarles a la iglesia para esto. Todos los que están en favor de recibirles, digan amén. 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 Los de contrario, amén. Nadie está en contra, amén. Gloria a Dios, un aplauso para ellos y es una bendición tenerles en la iglesia. Así lo hacemos en la iglesia. Si usted desea ser un miembro de la iglesia, solo tiene que hablar conmigo y yo voy a escuchar su testimonio de salvación y bautismo y revisar el pacto de fe de la iglesia y así, si todo está en acuerdo, podemos recibirle y puede ser un parte oficial de la familia de la iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar. Que estén muy bien y tengan buen fin de semana. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdenos a tener un buen día mañana, Señor, aunque estaremos en la casa. Y, Señor, ayúdenos a recordar lo que hemos escuchado hoy. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué bendición. Al pensar en mis fallas y caídas,